Arrancar, ¿eh? Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, no tenemos todavía demasiada presencia, pero bueno, vamos a ir arrancando y seguramente se van a ir sumando los estudiantes. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con un tema que es muy importante cuando uno analiza el territorio en sus distintas escalas, es que tiene que ver con la mirada regional. Eh, Nosotros siempre, y sobre todo en este nivel de planificación 2, insistimos en la necesidad de entender la complejidad regional a la hora de planificar el territorio, en particular el área de trabajo de ustedes en el partido del Senada, que tiene muchos elementos, muchas cuestiones que están, cuyo impacto están por fuera del partido, ¿verdad? Y en ese sentido, tanto en la instancia diagnóstica que están ustedes atravesando, como la que van a desarrollar después de la segunda parte del año, que es la instancia propositiva, la mirada regional es clave. Y vamos a hacer eje en esta cuestión, vamos a intentar entender de qué se trata este nivel de complejidad y cómo esto influye, interactúa, condiciona al área de trabajo en particular, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, al principio vamos a tener alguna cuestión más de tipo conceptual respecto de, cuando hablamos de región, de qué estamos hablando. Vamos a ver algunos ejemplos, inclusive vamos a profundizar algunas cuestiones vinculadas a lo que es las regiones en la provincia de Buenos Aires, y luego vamos a tener una mirada territorial en el área de intervención y las distintas escalas y miradas que nos interesa que ustedes profundicen cuando hablamos de escala macro, escala meso o escala micro, ¿verdad? Bueno, en primera instancia, ¿qué es una región? Bueno, hay muchas definiciones, distintos autores lo plantean desde distintos enfoques, de hecho vamos a ver más de una a lo largo de la clase, pero podemos decir que es un sistema dinámico de interacciones físicas, sociales, económicas, compuesto por subsistemas. Acuérdense esta cuestión que hemos planteado al inicio de la clase inaugural, y lo hemos visto en teorías también, y en planeamiento 1, la cuestión de la visión sistémica, donde interactúa entonces el sistema natural, sistemas productivos, culturales, institucionales, que comprenden acciones de relaciones capital-trabajo, de todo el tema de articulación entre la producción, los flujos de intercambio, todos aquellos, en términos de movilidad, redes, flujos de distinto tipo, las organizaciones gestionarias, procedimientos para la toma de decisiones que articulan justamente las escalas regionales, el comportamiento social, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es entender algunas cuestiones vinculadas a la interacción, los temas que son comunes. Entonces hablamos de cohesión espacio-temporal, jerarquías. Vamos a ver temas que definen a las regiones por homogeneidades. En otros casos existen heterogeneidades, pero también se pueden entender como parte de una región. La funcionalidad, contigüidades, etcétera. Y que en realidad todo lo primero que acabo de mencionar son más aspectos de tipo, si quieren, físico-espaciales, pero también hay otras cuestiones más intangibles que también son fundamentales
cuando uno habla de una región. Por ejemplo, la identidad, por ejemplo, la cultura, que son factores intangibles, pero muy fuertes. Y esto aplica a muchos ejemplos, no solamente de Argentina, sino también a lo largo del mundo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, ustedes conocerán las famosas regiones en España, o sea, hay algunos territorios de países que se gestionan a partir de una visión regional. Acá en la Argentina no tanto. Hay algunos temas que sí, pero en general priman divisiones de jurisdicciones de tipo político que a veces no corresponden a cuestiones de identidades regionales. También es cierto que hay distintos enfoques o tipos de regiones, ¿no? Uno puede hablar de regiones geográficas, y acá son temas que por ahí hemos visto en la secundaria, digamos, ¿no? Cuando hablamos de, de cuestiones comunes en términos de clima, geografía, producción, etcétera. Regiones políticas también, eh, la subdivisión, por ejemplo, digamos, de nuestro país en distintas provincias que entre ellas articulan regiones, por ejemplo, la región de Cuyo, o la región patagónica, o la región mesopotámica. Bien, eso también es una manera de entenderlo. Las regiones económicas que tienen que ver con un claro perfil productivo, ahí podemos hablar de regiones turísticas, de corredores productivos, ¿verdad? Eh, la región urbana, el conglomerado urbano, esto lo vamos a ver en nuestro territorio, vamos a puntualizar en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, que es una gran metrópolis, una gran región eh, de fuerte presencia urbana, si bien también tiene algunos intersticios periurbanos o rurales, pero o los grandes aglomerados, ¿no? También del interior, como el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran La Plata. ¿eh? Eh, y después otro tipo de regiones más intangibles, como esta visión más social o cultural, que también podemos analizar. Es decir, que el concepto aplica para distintas escalas, distintas dimensiones. A escala global, podemos hablar de las regiones económicas, como el Mercosur, el NAFTA, la Unión Europea, que en definitiva están asociados política y económicamente a partir de macroregiones globales. Y en nuestra América Latina, bueno, el bastardeado Mercosur hoy por hoy sigue siendo vigente como una estrategia de desarrollo transnacional, donde la Argentina lo integra fuertemente, y dentro de eso el corredor que está marcado a la derecha en verde, bueno, es el área más fuerte, bioceánica, el área más fuerte, donde dentro del sector está nuestra sector de análisis, ¿no? Y en particular en la Argentina, es lo que decíamos recién, si bien hay una subdivisión política a través de las provincias, a partir de los límites jurisdiccionales provinciales, aparece esta idea de la región pampeana, el Cuyo, la Patagonia, etcétera, al lado de la derecha, cuyos límites son los límites jurisdiccionales de las provincias que no responden exactamente a criterios que uno puede asociar con profundidad, pero bueno, es un criterio que es útil a la hora de pensar regionalmente al país, que tiene además una estructura, un modelo y una estructura de funcionamiento histórico, lo podemos ver en el plano de la derecha, o el de la izquierda, digamos, pero básicamente entender cómo se estructuró el territorio argentino, ¿verdad? Eh, a través de un gran polo de atractor que es el área metropolitana, particularmente en el diseño histórico del país, el tema ferroviario, y poder llegar radialmente a Buenos Aires y particularmente al puerto, y de ahí el modelo agroexportador, ¿verdad? El modelo que primó durante muchos siglos, o mejor dicho, muchas décadas, y que estructuró un territorio de una manera radial, convergente hacia el área metropolitana y particularmente el puerto de Buenos Aires, que trae aparejado un proceso de ocupación del territorio bastante desparejo, bastante poco claro en términos, mejor dicho, no poco claro, está clarísimo el proyecto, pero me refiero eh,
con muchos conflictos, con áreas absolutamente desconectadas, y que la verdad que uno debería repensar ese modelo territorial. Estos son ejemplos de modelos territoriales, aspiraciones, deseados de lo que podría ser en un cambio de configuración, una manera distinta de pensar el funcionamiento nacional, del territorio nacional. El tema del modelo es importante porque aplica para el territorio nacional, aplica para el territorio provincial, aplica para el territorio local. Prácticamente aplica el modelo, un modelo también para el partido de Ensenada. Y seguramente ahora vamos a ver alguna idea de modelo que está pensando el propio municipio de Ensenada, como cuestión orientativa, y le vamos a pedir a ustedes que puedan reformular o plantearse para ustedes mismos cuál debería ser el modelo de funcionamiento del partido de Ensenada, ¿eh? Obviamente persiguiendo objetivos claros, objetivos que hemos planteado al principio, que lo vamos a plantear fuertemente durante el año, que tiene que ver con esta mirada de desarrollo territorial sustentable con inclusión. Esta idea de pensar territorios más integrados, más equitativos, tratando de llegar a más gente por el concepto de igualdad. Bueno, esta cuestión que después se tiene que traducir en un modelo, también uno lo puede pensar a estas escalas, ¿no? Pero bueno, el modelo histórico generó estas grandes, como decíamos recién, concentraciones en términos de grandes aglomerados urbanos, que bueno, que es una deformación. Digo, el área del Gran Buenos Aires concentra el 40% de la población del país. Y esto hace muy difícil gestionar, administrar este territorio, y al mismo tiempo grandes vacíos, grandes extensiones de superficie deshabitadas prácticamente, lo cual también implica un problema serio. Pero bueno, lo concreto es que así se ha urbanizado el país y aparece el concepto a nivel de región de las grandes aglomerados urbanos, ¿verdad? Entonces aparecen estas ideas de hasta dónde un territorio, una región se consigue como tal, por ejemplo, el Gran Córdoba, donde en este caso lo del centro es lo que es la ciudad propiamente dicha, y lo de las afueras, el gráfico de la derecha, vemos otras localidades que están muy cercanas a la ciudad de Córdoba, que de alguna manera funcionalmente están integradas a una visión regional de lo que sería Gran Córdoba, a partir de una línea de punteada, que es lo que ven en amarillo, que son una especie de línea de tiempo donde mide la distancia del extremo al centro y se define una distancia equivalente y genera un área un interland, un área de influencia que podría uno decir que todo eso es el Gran Córdoba. Si bien la línea punteada blanca es la contigüidad urbana de Gran Córdoba. Es como que hay dos áreas. Un área urbana más fuerte, más integrada, más continua, que es la línea punteada blanca, y después un área mayor que es el área amarilla, ¿no? Entonces uno puede decidir que eso es una región, en este caso el Gran Córdoba, así aplica a lo que uno podría ser el Gran Rosario, el Gran Mendoza, no importa el detalle, simplemente para entender el concepto, o el Gran La Plata, allá donde estamos trabajando ahora. ¿Eh? ¿Y cuál es el íntegro de Gran La Plata? Y probablemente puede llegar hasta Brance, La Magdalena, Punta Indio. También ahí hay un conflicto en lo que es la relación del área metropolitana, ¿verdad? Porque si bien es cierto que estamos muy cerca del sur de Gran Buenos Aires, también es cierto que ese sur de Gran Buenos Aires se vincula mucho más con Capital Federal que con La Plata. Si bien acá seguramente habrá estudiantes que vienen del sur de Gran Buenos Aires, Quilmes, de la Sategui, etcétera, que se vinculan por ahí más con La Plata que con Buenos Aires. Pero bueno, esto es un tema que estaremos analizando en particular. Entonces, la articulación, la asociación, la especialización, la complementariedad son elementos básicos para entender el fenómeno regional.
Es una red funcional, flexible, de relaciones de cooperación, complementación, coordinación. Y bueno, es una nueva manera inclusive de gestionar. O sea, si uno piensa en municipios, esto es muy claro en lo que es una mirada para el interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, piensa en distintos municipios eh, y en una cuestión de escala, seguramente muchos municipios se podrían asociar para pensar regionalmente algunas cuestiones, por ejemplo, de índole de infraestructura, digo, una gran autopista o la canalización de un río, problemas de inundaciones que hemos sufrido mucho tiempo, o cuestiones de tipo productiva, o cuestiones de tipo turística, por ejemplo, la costa, ¿no? Entonces, por ahí, los municipios que integran un corredor costero podrían, y de hecho sucede, trabajar complementariamente y en determinadas cuestiones poder pensar proyectos de escala regional, ¿no? Eh, entonces, es importante entender y analizar cómo se comportan las regiones y a partir de eso es interesante ver la relación de la región con la localidad o con la ciudad y su contexto, eh, el encadenamiento de las actividades territoriales, las continuidades y discontinuidades territoriales, que es lo que veíamos recién, la distribución de la actividad, bueno, una serie de temas que a la hora de analizar la región es importante mirar los comportamientos de los asentamientos humanos, la actividad económica y social, las centralidades, esto que decíamos, que había recién esos circulitos, o sea, uno hasta podría pensar en algunos núcleos urbanos fuertes, esta idea de satélite, ¿no? De ciudad dormitorio, muy común en algunos territorios donde hay localizaciones que son para dormir, y después se conectan a través del transporte público o el auto, a una distancia media hora, 40 minutos, y donde la gente trabaja. Y aparece esta cuestión de ciudad dormitorio, que la verdad que también por ahí no es la mejor manera de pensar una ciudad integrada, porque también haciendo una ciudad sin actividad, simplemente se usa para dormir. Hay muchos ejemplos de ese tipo también, ¿no? Bueno, cómo son los sistemas institucionales, cómo se gestionan esos territorios, qué actores sociales intervienen en la configuración, en la toma de decisión, no son únicamente los actores políticos, que son clave, pero no los únicos, hay actores económicos, de la sociedad civil, instituciones, que participan y que pueden definir estrategias o rasgos que configuren a esa mirada regional. Eh, en esta visión del modelo clásico de un gran conglomerado urbano, por ejemplo, hasta la década del 90 se pensaba o lo que estaba más visible, era que había un gran atractor en el centro, ¿verdad? Eh, luego, una periferia cada vez más desarticulada, y cada vez más distante del núcleo central, ¿verdad? Esta es la visión clásica de círculos concéntricos, con un núcleo central atractor fuerte y después periferias cada vez más extendidas. A ver, es un modelo que sigue existiendo, de hecho acá en La Plata lo verificamos perfectamente, pero a partir de acá del 90 aparecen otros fenómenos que empiezan a configurar en la periferia urbanizaciones distintas, por ejemplo los barrios cerrados, ¿verdad? Que terminan siendo atractores en el campo. O, por el contrario, los asentamientos informales en las periferias urbanas, que también generan puntos o nodos de conflicto que hay que tratar de ir atendiendo. Claramente, el tema de la movilidad, el parque vehicular, inclusive las redes, la conectividad vía Internet, favorece, digamos, radicaciones por fuera de la ciudad, ¿no? Que esto es un fenómeno que además con el teletrabajo se viene profundizando, con la pandemia, pero profundizado, digamos, a partir de la pandemia. Estos fenómenos se producen y existen cada vez más, y hay que analizarlo, ¿verdad? Eh, hasta qué punto esto puede atentar o no contra una vida urbana integrada.
o contra una visión individualista, ¿no?, de la sociedad. El ejemplo de los barrios cerrados, eso tiene que ver con esta cuestión de aislamiento. Después, no estoy emitiendo juicio de valor, pero bueno, aparecen muchos fenómenos y causas de por qué esto sucede. Y está piola que lo podamos ver. En particular en Ensenada ha habido o hay proyectos vinculados a urbanizaciones de este tipo, de mucho riesgo, porque, y esto ya lo pongo como alerta, porque ahí tenemos un gran humedal, ¿no?, desde el punto de vista ambiental. Gran parte de Ensenada es un gran humedal que funciona, que es fundamental para el tema del Río de la Plata. Si empezamos a urbanizar todos esos sectores, bueno, es un problema que tenemos que evaluar, inclusive en términos normativos, habrá que revisar. De hecho, la municipalidad tiene su propia norma, pero habrá que ver si estas cuestiones no implican un tipo de riesgo. Lo importante es la intensidad de las relaciones que se dan para poder entender este fenómeno, porque lo que está claro, que cuando hablamos de una región hablamos de relaciones. ¿Relaciones de qué tipo? De tiempo, de traslado de mercancías, de producción. Y esto es lo que va definiendo, vuelvo a decir, en distintas dimensiones y escalas, a esta figura que nos interesa que ustedes incorporen, independientemente, vuelvo a decir, de los tamaños. Porque podemos hablar de la región del Mercosur, vuelvo a decir, o la región patagónica, o la región del Gran La Plata, que es otra cosa, o el área metropolitana. Todas ellas tienen cuestiones en común que hacen que se puedan pensar en común esos territorios. De eso se trata. Porque bueno, acá tenemos este grafiquito que marca estas interacciones. Y esto es fundamental cuando ustedes estén en la instancia de comprender los fenómenos que condicionan el desarrollo territorial de Ensenada y luego proponer acciones transformadoras vinculadas a esos fenómenos, pero que ese fenómeno, el partido de Ensenada podría ser la pieza roja, ¿verdad? Ahora, esa pieza que tiene cuestiones internas está muy condicionada por el contexto, por los temas que además son interdependientes. El tema del contexto, del entorno, nosotros somos muy insistentes en hablar de esto, son elementos fundamentales para entender el fenómeno interno. Es como si en la arquitectura hago una casa entre medianera y me olvidé del vecino, me olvidé de la casa de al lado, de la vereda del frente, de la avenida del frentista. Me olvidé de todo eso y hago el proyecto de los límites de la área municipal para adentro. Y está mal. Es una visión sesgada, objetual del problema. Bien. Entonces, comprender estos fenómenos requiere tener una mirada multiescalar, multidimensional. Lo de multiescalar está claro. Cuando hablamos de multidimensional, estamos hablando de temas físicos, ¿no? Mejor dicho, sí, físicos naturales, del ambiente construido de la ciudad propiamente dicha como tal, de los fenómenos de los flujos, de los usos, de las funciones, de las cuestiones productivas, también muy presentes en Ensenada, pero básicamente la problemática social. Cuando hablamos de la producción social del espacio, hablando de que es la gente en sociedad que habita esos espacios que los transforma, que le otorgan contenido. ¿Está bien? Bueno, esas son las distintas dimensiones: ambiental, cultural, institucional. Todo eso es parte de la mirada que hay que tener. Bueno, puntualizando, especialización de distancias, tiempos, y acá está el tema de los tiempos, que definen hasta límites posibles, bordes, fronteras, centro-periferia, colectividades, áreas homogéneas, heterogéneas, disparidades. Esto tiene que ver con el análisis que uno puede hacer en esa escala. Cómo se expanden las ciudades, el tema de los grandes aglomerados urbanos, los conflictos entre los usos urbanos y agrícolas. Y esto es un tema también muy presente, que es esos límites difusos entre el urbano, periurbano y rural, y el avance, y esto lo estamos viendo fuertemente en nuestro territorio, de las urbanizaciones por sobre las áreas rurales productivas. Hoy vale
hoy un productor hortícola de la región de La Plata, a veces le conviene más vender su terreno para que se lotee y hacer un barrio cerrado que seguir produciendo hortalizas. Y esto es un fenómeno complejo, porque al mismo tiempo eh, perdemos un perfil productivo muy fuerte de la región y seguimos creciendo en horizontal, ¿eh? Que es otro de los grandes problemas que tenemos en términos de infraestructura, accesibilidad, etcétera. Bien. Y a esta escala, a este territorio, también hay que planificarlo, ¿eh? O sea, es un tema que uno podría y debería tener la posibilidad de eh, pensar cómo ese territorio se puede ordenar, mejorar, resolver los conflictos o atemperar los conflictos. Eh, es fundamental, o sea, el área metropolitana. Uno debería tener, no uno, un grupo de gente, un consorcio, un ente de administración, debería poder planificar cuestiones básicas de esas escalas. Por ejemplo, y esto aplica también en el Gran La Plata, en otra escala también aplica, que básicamente se integra por los partidos de Ensenada, Berisso y La Plata, cuestiones como el transporte, o sea, planificar, pensar un sistema de transporte por municipios, por límites jurisdiccionales arbitrarios, no existe. O sea, permanentemente hay flujos entre Ensenada y La Plata, o entre Berisso y La Plata, y eso hay que pensarlo integralmente. Pero hay 3 municipios que tienen posiciones ideológicas y políticas distintas. Entonces a veces no se planifica y los resultados están a la vista. Eso llevado a los partidos del área metropolitana, ni que hablar. Muy complejo. Ahora, si no atacamos problemas de ese tipo, y no vamos a resolver el gravísimo problema que tiene el área metropolitana en términos, obviamente, sociales, de fragmentación, de exclusión, pero también de calidad de vida, de inseguridad. Bueno, estamos viendo todos los días estos problemas, el asesinato del colectivero el otro día, ¿no? Un tema típico del problema que estamos viviendo en el área metropolitana, ¿no? Bueno, lo importante es, digamos, es un ejemplo muy extremo, pero se puede pensar y planificar regionalmente en territorios por ahí no tan complejos, pero hay que tener esa mirada y poder pensar algunas cuestiones de impacto regional en el territorio propiamente dicho. Bien, muy rápidamente, porque por ahí me extiendo, queríamos tener una muy rápida mirada de la problemática cercana, conocida por nosotros, que es la de la provincia de Buenos Aires. Ahí también hemos tenido muchos ejemplos de regionalizaciones, buscando esta idea de espacio de interacción, eh, donde estas construcciones regionales a veces se dan independientemente de las decisiones políticas, ¿no? Se dan de abajo hacia arriba. Por ahí se juntan 3 intendentes, ¿verdad? O 3 instituciones de un territorio y dicen, bueno, che, ¿por qué no planificamos en conjunto tal cuestión? Por ejemplo, un hospital regional. Digo, esto es un ejemplo clásico. Hay muchos hospitales municipales, ¿no? Pero no tienen la complejidad necesaria para ciertas cuestiones. Sí para atención primaria. Pero podría haber, de hecho lo hay, no estoy diciendo que no, pero pensar un equipamiento de escala regional, un hospital que tenga no tiene sentido tener cada hospital municipal un tomógrafo o dos, sale carísimo, se rompen, etcétera. Por ahí es mejor pensar en algunos equipamientos de alcance regional para 3, 4 municipios y tener un hospital equipado con alta complejidad. Bueno, esto aplica en esos casos, puede aplicar en muchos otros ejemplos, que las cuestiones productivas, las infraestructuras que son interesantes para poder ver, ¿verdad? Eh, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires hay toda una historia de hace muchos años, esta parte, de intentos de regionalización para gestionar mejor, entre comillas, al territorio provincial. ¿No? Aparecen las regiones sanitarias, porque también es cierto, y no está mal, que de acuerdo a la actividad o la problemática, uno pueda pensar en regiones sanitarias donde se administra la salud provincial, judiciales, ¿no? Los famosos juzgados
el de Lodores, el de Bahía, el de Mar del Plata, etcétera, eh, las regiones electorales, los famosos distritos electorales, que no tienen mucho que ver, las regiones productivas, turísticas, bueno, no importa. Aparece una cantidad de cuestiones que no coinciden y son mapas que algunos como este caso, que son de la década del 70-80, pensaban una regionalización de una medida productiva, ¿eh? El plan trienal de Cafiero también, no importa, no me voy a detener, pero para que ustedes vean la variedad y que la verdad que no coinciden. A la izquierda regiones sanitarias, a la derecha regiones turísticas. Entonces se asocian los territorios municipales en función de una actividad turística, por ejemplo, la costa o el centro o el norte, bueno, distintas miradas. A la izquierda las regiones electorales, o los corredores productivos. Esto es interesante porque eso es una fuerte construcción de abajo hacia arriba, sin un nivel central, sino de intendentes que se asocian y dicen, ¿por qué no pensamos en conjunto un crédito para promover la producción de trigo, no sé, o un corredor que permita asociar a distintos productores chicos para la actividad de conejos, digo, cualquier cosa, ¿eh? Y esto ha pasado, y es interesante, se han dado este tipo de fenómenos. Bueno, aparece este tipo de mapas muy distintos, está muy estudiado todo esto, ha habido intentos últimamente también de llevarlo adelante, ¿eh? Pero bueno, eh, por ahí lo que hay que pensar es una noción más flexible de esta mirada regional, donde los límites son difusos, indudablemente, pero hay puntos fuertes, ¿no? Hay puntos duros. En el plano de la derecha vemos esos círculos pintados de ocre, después hay otros circulitos más chicos pintados de negro, que de alguna manera pueden responder a una idea de regionalización difusa, pero donde los puntos fuertes, digo, Pergamino, Azul, Olavarría, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, pueden oficiar de puntos azul, de puntos fuertes, y alrededor otras realidades más chicas que son, no digo subsidiarias, pero que dependen en algunos casos de esa ciudad, en otros casos de otra. Y así pensar de manera más flexible el mapa territorial. Porque en definitiva sería un error poder encorsetar a la provincia en un criterio único de regionalización. Hay varios. Pero lo que es importante es esto si bien es viejo, hay un modelo existente de la izquierda, territorial, de cómo hoy podría pensarse que funciona la provincia, con sus críticas, sus problemas, sus concentraciones, el círculo grande allá y la área metropolitana, esta cuestión radial que veíamos también en el mapa de la Argentina, ¿no? Y cómo uno podría pensar un sistema más integrado, más homogéneo, el de la derecha, un modelo distinto, donde reconozca, obviamente, los puntos clave y fuertes que tiene la provincia, pero tienda a pensar corredores más homogéneos, que trabajen más que en forma concéntrica, reconociendo otros puntos fuertes dentro del territorio provincial. Bueno, simplemente les muestro esto para entender que es importante pensar un modelo territorial, no importa la escala. Y esto aplica, obviamente, también a Ensenada, al territorio que están trabajando en este momento. Bien, ahora, lo importante, lo de arriba es más o menos ya lo hemos planteado, el texto de arriba me refiero. Acá habla de la noción de flexibilidad corresponde al concepto de región concertada de lo político institucional. Es decir, la política interviene siempre, lo hemos planteado al principio, ¿no? En la clase inaugural. Siempre hay decisiones políticas para que esto suceda de una manera o no. Pero lo que es más importante es poder tener un proyecto, ¿no? Acá dice, política objetivos de un proceso progresivo de participación a través de un proyecto regional de consenso, de voluntad política, que todos los actores institucionales se pongan de acuerdo para promocionar, sí, una idea que pueda traducirse, si ustedes quieren, en un plan de desarrollo regional.
Si están las instituciones, los actores y la política en línea con esto, bueno, es posible pensar un territorio con un proyecto de esta naturaleza. Sería deseable, porque en definitiva se trata de administrar, de gestionar el territorio. Acá es complejo porque intervienen actores políticos muy variados, intendentes, gobernador, delegados, eh, con partidos políticos a veces distintos, entonces es muy difícil. Ahora, en la medida que vayamos pudiendo construir consensos, bueno, es posible. Hay un famoso tema cuando hablamos de los consorcios regionales, que no deja de ser instrumentos de gestión nuevos. Algunos han fracasado, otros están vigentes, pero se puede gestionar, pueden hasta licitar obras en conjunto. Si está el instrumento jurídico, un consorcio regional podría hacerse cargo de gestionar determinado tipo de acciones y obras, ¿no? Bien. eh, esto, lo que dice acá abajo. Resulta posible si la región es capaz de generar un proyecto socialmente concertado, que es un proyecto de movilización política y social. ¿eh? Eh, esto es los temas que nos interesa que ustedes se lleven, donde vuelvo a decir, la cultura y la identidad son elementos muy fuertes que también hay que valorizar cuando hablamos de este concepto. Bien, ahora vamos un poquito, dicho esto, ahora vamos a ver de ejemplos concretos en el territorio que nos toca intervenir. Entonces, acuérdense que hemos planteado, creo que Priscila ya se lo ha planteado y los docentes también en cada una de las comisiones, nosotros vamos a trabajar en tres escalas, la macro, la meso y la micro. La escala macro, hablamos del área metropolitana, ¿verdad? Pero nuevamente, cuando hablamos del área metropolitana, nunca dejemos de ver el contexto transnacional. Porque hay mucha cuestión productiva, mucha cuestión de relaciones turísticas, sociales, que se producen en esta escala. Entonces, esa mirada siempre hay que tenerla, y por supuesto el sistema del Plata, digamos, entender que la región metropolitana está en un sistema amplio, que uno podría, depende de los límites, pero uno podría decir desde Zárate hasta La Plata, ¿verdad? Mínimamente, como un primer límite, pero que además piensa también en la vereda del frente, ¿no? La orilla del frente, ¿no? El delta, obviamente la costa uruguaya. Esta es la escala de trabajo. Donde está nuestra región, de Gran La Plata, todavía se la ve un poquito separada, por lo menos en la foto nocturna, en términos de contigüidad urbana, ¿no? Este es el tema que hablaba al principio. Claramente, acá hay, yo no recuerdo, ¿cuántos municipios tiene? ¿20 y pico? El área metropolitana. ¿Cuántos municipios son? ¿Se acuerdan? ¿Algunos? ¿40 municipios? Son 40 municipios que están en esta foto. ¿Cómo gestionamos este territorio con 40 intendentes distintos que se pelean? ¿Eh? Qué difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está en nuestra área de trabajo. Algunas imágenes las mostré al principio. Fíjese el tema del crecimiento urbano, ¿no? Lo color rosita es el crecimiento de los últimos años que se ha dado en horizontal. La ciudad y la región, el fenómeno de Gran La Plata es parecido al del área metropolitana en términos de que crece sobre todo en horizontal, producto de un elemento clave que es el valor de la tierra. O sea, la tierra barata hace que la gente, y un Estado que no planifica o que no regula, así que, bueno, que esto son procesos que se profundizan y que son gran parte del problema que ciudades como las nuestras tienen, ciudades latinoamericanas, ciudades argentinas que estamos teniendo y sufriendo, que tiene que ver con esta cuestión de una gran concentración poblacional histórica, ¿verdad? Porque esto no es de ahora, esto es un proceso que viene de la década del 30 en adelante, pero que se profundiza y se profundiza mal, en términos de crecimientos sin infraestructura, sin calidad de vida, sin trabajo, con asentamientos informales que profundiza las desigualdades sociales. Y esta área tiene un gran
impacto en esos términos. Vamos a ver algunos mapitas de eso. Si bien también tiene una especie de modelo teórico de funcionamiento, como digamos a nivel país, a nivel provincia, también el área metropolitana tiene una estructura de funcionamiento. El anillo de atrás, de abanico, digamos, es la ruta 6. Esquemáticamente estamos hablando, pero para entender cómo se producen las relaciones y cómo todo también es concéntrico hacia Capital Federal. Y esta es una estructura histórica de funcionamiento. Acá lo vemos de verdad, donde están las centralidades, ¿no? La gran centralidad de Cava, pero también muchos otros círculos, entre ellos La Plata, el Sena Iberizo, allá abajo, que son las centralidades vinculadas a las localidades, a los centros urbanos que tienen un cierto equipamiento que lo hace funcionar como tales, ¿no? En definitiva, bueno, ¿de qué se trata? Es un ámbito territorial con un núcleo urbano central que incorpora además centros de distinto tamaño, perteneciente a diferentes unidades político-administrativas, esto que decíamos recién, ¿verdad? Eh, con mercados de trabajo y ámbitos comerciales propios que se vinculan al centro, o sea, cada uno de esos círculos rojos más grandes, más chicos, tiene su propia actividad, equipamiento, centro comercial, pero que se vincula al centro. Múltiples niveles de relaciones sociales, económicas y políticas se dan de manera compleja. Bueno, esto es lo que uno tiene que entender en lo que es el Gran Buenos Aires. Su red de infraestructura vial, vial y ferroviaria, los flujos, que sea lo que es la General Paz, ¿no? Lo que es la autopista de La Plata a Buenos Aires, la ruta 2 ahí abajo, que le pasa a Ensenada en este contexto, y algunas cuestiones que tienen que ver con temas, en definitiva, de infraestructura, pero que responden a problemáticas socioeconómicas. Por ejemplo, la red de cobertura de red de agua potable, donde los mayores déficits están en los colores más oscuros. Coincide con, acuérdense el planito rosa que vimos hace un rato, donde, no planito rosa, donde se veía en rosa el crecimiento, el último crecimiento. Coincide ese color rosa con el color oscuro, vinculado a que normalmente tiene poco o nulo servicio de agua, en este caso, de cloacas. Y bueno, cuando hacemos un tema vinculado al nivel socioeconómico de la población, también coincide que ahí es donde está la pobreza, donde está la gente con mayores necesidades, la gente desplazada. ¿eh? Esto es con la calidad constructiva también, los índices de hacinamiento y de precariedad de la vivienda se reflejan en los mismos lugares. Acá hacinamiento, ¿no? Como coincide en La Plata y en todo el territorio. Pero bueno, La Plata, el Gran La Plata, tiene su propia, no de autonomía, pero sí su funcionamiento en esos términos. Les vamos a pedir en el análisis regional que produzcan sus propios análisis, vinculadas a la mirada siempre entre la macro y la micro, que es Ensenada. Esta producción de alumnos de otros años, inclusive la evolución histórica de la mancha urbana, de la área metropolitana. Este otro trabajo de alumno, mucho más analítico en este caso, y esquematizado, pero interesante para ver cómo funciona. Fíjese qué nivel de complejidad que estamos teniendo acá. Y bueno, ¿qué le pasa? Usted va a tener que hacer este análisis, pero con foco en Ensenada. ¿eh? Este trabajo no tenía foco en Ensenada, no me acuerdo dónde tenía foco. Me parece que era el área de Villa Elvira, donde están esas flechitas ahí. Un trabajo del año pasado, ¿no, Priscila, este? Que trabajamos en la zona de Villa Elvira, en el sur. Bueno, es interesante que tenga un plano de este tipo, pero poniendo foco en Ensenada. Bien, en la escala meso, digamos, tenemos a Gran La Plata, integrado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, ¿verdad? Bueno,
Este es un poco el entorno macroregional, de nuevo, donde se inserta el territorio, ya lo hemos visto. El partido de Ensenada en ese enjambre. Este planito esquemático que plantea la región de Gran La Plata, ¿es parte del área metropolitana o todavía no? Dado que todavía existe el Parque Pereira Ola, que está en color verde. Entonces, de alguna manera uno podría pensar que no hay una continuidad urbana y que hay una cierta autonomía funcional que hace que Gran La Plata todavía sea una región en sí misma y no dependa del área metropolitana. Creo que en algunas cosas depende fuertemente y en otras mantiene una cierta autonomía. Que es interesante que ustedes lo discutan, lo piensen, lo analicen. Pero además tenemos algunos elementos clave, como por ejemplo, decía veíamos la ruta 6, el tercer anillo, que de alguna manera define el borde del área, pero además conecta con Zárate y La Plata lo que serían las zonas portuarias. Esto es interesante, esta mirada macro, regional, que está en el área de ustedes, digamos, el puerto. Si bien creo que en realidad es más de Berisso que de Ensenada, ahí. ¿Qué le pasa al puerto? ¿Qué rol está cumpliendo el puerto? ¿Funciona? ¿Está pensado y está respondiendo a cómo se imaginó el funcionamiento? Ha habido una inversión de época de Scioli, bueno, está del lado de Berisso eso, pero usted lo tiene que mirar, muy fuerte, ¿no? De en su momento 400, 500 millones de dólares, donde se armó un puerto de contenedores de última generación. Se ven las grúas, han visto, unas grúas altísimas. Eh, y esto se inauguró, se supone, hace 4 o 5 años. No funciona. Hay gente que trabaja, digamos, para mantener, aceitar las grúas y no se oxiden. No funciona. ¿Por qué no funciona? Con una inversión semejante. ¿Cuál es el problema? Y alguno podría decir, y no, lo que pasa, cosa que es verdad, se olvidaron de que hay que llegarle al puerto por caminos, por algún lugar. Bueno, resulta que la autopista de La Plata a Buenos Aires no está terminada, porque está proyectada, vamos a ver algún plano, la continuidad para conectar con el puerto. Entonces, los camiones portacontenedores, ¿por dónde van? Por la 122. Hoy por hoy es la única opción. ¿Ustedes se imaginan camiones portacontenedores yendo por la 122, que una ruta urbana? Otros dicen que ese es un problema menor. El problema central son los intereses políticos. Pues, en realidad, ¿por qué se hizo esta inversión? En su momento había una fuerte expectativa de crecimiento en la actividad portuaria, al punto que el puerto de Buenos Aires se iba a saturar. Entonces, por derrame, Puerto de Buenos Aires, que ahora es Dock Sud, en realidad, ¿no? Ahí es donde está la concentración de contenedores. Por derrame, bueno, entonces iba a funcionar La Plata. Parece que esto no pasó, dicen algunos, no soy un especialista del tema, con lo cual no hay derrame. Entonces no funciona el puerto, además de que además no podemos llegar con los camiones. Bueno, pero fue pensado así la estructura y habrá que repensar esto en términos de estrategia de desarrollo, ¿no? Ahí está, pintado de verde, perdón, de naranja, estoy daltónico, en la ruta 6. Pero la ruta 6 tampoco llega al puerto, llega hasta la 44. Fíjense, lo que está punteado es el proyecto, el amarillo, de poder llegar al puerto. Si no, no llega. Bueno, en este plano vamos a ver algunas infraestructuras. En punteado lo proyectado, ¿verdad? Ahí está la 99 que está en blanco. La autopista, que en azul es lo que está construido, en rojo es lo que se quiere hacer y pareciera que está destrabándose la obra para poder terminar y llegar hasta la 60, y le permitía conectar rápidamente al puerto. Y después en naranja, la tercera etapa que conecta con Ruta 11 y la costa atlántica, etcétera. Este es un proyecto, un gran proyecto de infraestructura que pasa meridianamente por el territorio de ustedes, con bajadas, ¿no? Que son los circulitos rojos, en distintos cruces. La de la 74 que va a Punta Lara, el Camino Rivadavia, el Camino Vergara, la 60. Bueno, esto tiene un impacto fenomenal en el territorio que usted está trabajando. Ya está en obra, no es que un proyecto en obra. Bueno, esto tenemos que ver y su relación con Tec Plata ahí arriba, con los grandes conglomerados industriales del polo petroquímico, y después hay que ver lo verde hacia la izquierda, que es el gran humedal del partido. Bien. Pero bueno,
Esta es la estructura física territorial actual, el modelo territorial actual, si ustedes quieren, del Gran La Plata, y ciertos temas ambientales. Ya se cumplieron los 10 años, hace pocos días, de la inundación de La Plata, no solamente de La Plata, Berisso y Ensenada, como ven acá. Cómo sufrió el territorio afectado con las masaditas pintadas de rojo, donde se sufrió este problema. Ha habido grandes obras de infraestructura que se supone que van a mitigar mucho esta cuestión, pero claramente el cambio climático es otro de los condicionantes muy fuertes que existen, que estamos sufriendo. Sufrimos hace muy pocos días una ola de calor espectacular, una sequía brutal que afecta no tanto a nosotros, pero sí a la actividad agropecuaria. Hoy el país está sufriendo fuertemente por esa falta de dólares. Y entonces, estos temas es parte de la agenda. Son los temas de la agenda actual, que queremos también discutirlo, no solamente el cambio climático, pero digamos, uno de ellos es esto, y estos son los problemas que ocurren. Y el crecimiento, cuando hablamos de crecimiento ahora en particular, si bien es una foto vieja, pero vale la pena que pase, cómo creció el territorio desde la fundación de La Plata en 1882 a nuestros días, y cómo fue ese proceso. Es interesante, si ustedes, el instrumento de Google Earth tiene una aplicación que te permite poner fotos del mismo territorio en distintos periodos, y uno va viendo cómo va creciendo la mancha urbana. Seguramente el ejercicio se puede hacer en Ensenada, y ahí vamos a ir viendo cómo se dio ese proceso espontáneo, en general espontáneo, regulado por el mercado, no por el Estado. Lo digo esto porque es uno de los problemas centrales que estamos teniendo, ¿verdad? Bueno, la otra vez la pasada en la clase inaugural, pero es muy interesante este fenómeno donde, repito, para algunos que no lo vieron o no tuvieron la oportunidad, donde ustedes ven en el gráfico de arriba, mejor dicho, en el gráfico de abajo, cómo crece la población sistemáticamente, en el de la derecha, cómo crece la superficie urbanizada, que además se refleja en rojo en el plano, y cómo simultáneamente decrece la densidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudad crece en vez de para arriba, en horizontal, no se densifica. Uno podría pensar un modelo de una ciudad más compacta, 3, 4 pisos en las áreas más urbanas, un modelo más europeo, si ustedes quieren, que hace que no crezca tanto el horizontal y que la gente que se radique tenga acceso rápido a las grandes infraestructuras, a los grandes equipamientos urbanos, pero no pasa eso, pasa esto. Es un proceso que hay que revertir. Bueno, este es un plano, bueno, acá hay algunos planos de información que lo van a ver ahora, lo están viendo. Hay mucha información que creo que han accedido al territorio para ver, bueno, cómo se dan los usos. Y bueno, de nuevo, como un alumno, un estudiante, un grupo de estudiantes, hizo un análisis de la escala meso en relación a su territorio propio, o este otro, que creo que es el mismo grupo que hizo el análisis de la macro, como también creo que es el área de Villa Elvira. Bueno, cómo son las relaciones, las interacciones, los proyectos, los que están en puntear, la Ruta 6, ahí ven la continuidad de la autopista y otros proyectos. Bueno, cómo eso influye y determina o no al análisis, digamos, del territorio de ustedes, ¿no? Bueno, finalmente la escala micro, yo no me voy a detener mucho, que los que están trabajando fuertemente, este planito de origen, ven cómo es el proceso de urbanización, donde están los núcleos urbanos y las áreas eh, industriales y las áreas verdes del territorio, el tema del medio natural y del tema de todo el tema del sistema hídrico. Es interesante que si bien es cobertura de servicios, se ve claramente cuáles son los núcleos urbanos, ¿no? Punta el área de ¿cómo se llama? Villa del Plata, los sectores aledaños al casco de La Plata, el dique Villa Catela, el área, si quieren, centro de lo que es Ensenada. Esa es la estructura extraña, bastante extraña que tiene el territorio. Pero bueno, hay un hilo conductor o una referencia muy fuerte que es la costa. ¿Cómo trabajamos el río? Otro gran tema.
cómo se ha comportado con las obras de infraestructura actuales los bordes. Sigue habiendo inundaciones fuertes del sudestada, eso mejoró, eso permite tener mayores posibilidades de urbanización. ¿Se puede repensar turísticamente, por ejemplo, Punta Lara? ¿Qué pasa con toda la zona de astilleros industriales, ¿no? La zona franca, por supuesto, el polo petroquímico? Eh, ¿Qué hacemos con eso? Hay que profundizarlo. ¿Qué dificultades hoy por hoy nos trae aparejado en términos ambientales? ¿Se puede mitigar eso con las nuevas tecnologías? ¿Cuánto trabajo da? Bueno, yo no sé ahora, pero históricamente se decía, esto es histórico, la verdad que ese dato no lo tengo ahora, hay que corroborarlo, pero se decía que Ensenada era el partido que tenía mayor PBI per cápita del país. Claro, está radicado acá, YPF, la destilería, el polo petroquímico, industrias de alto peso, lo cual se supone que eso derrama en la población. No, toda esa generación de riqueza no se distribuye en la población local. Con lo cual, a pesar de eso, hay mucha pobreza. Es una contradicción. Un área territorial que produce tanto y que al mismo tiempo degrada tanto, no genera riqueza para el laburar. Obviamente genera mucho laburo para la gente de Ensenada, estoy diciendo que no, pero la gran riqueza no se queda en Ensenada. Tema para analizar, tema para que pensemos. Bueno, acá está la centralidad, de las pequeñas centralidades que podemos detectar en el territorio. Fíjense que en el área central aparecen varios lugarcitos que están piola que ustedes puedan profundizar y ver. Y la norma. ¿Está bien la norma? Hay que analizarla. Eh, responde no solamente a la problemática actual, sino a un criterio de futuro. Pues la norma no es un tema de ordeno lo que está, no. La norma debe tener un proyecto, un modelo de aspiración territorial. O sea, la norma debe reflejar un proyecto. ¿Lo tiene? No lo sé. Parte del análisis. Bueno, acá en este plano, que es un foco en la Ensenada, ahí tenemos los grandes temas, que es el tema de la autopista. También el tren, está pintadito en negro, porque el tren, hay proyectos que hoy por hoy llega el ramal ferroviario al puerto de carga, hay proyectos para transformarlo con el concepto de tren universitario que llegue también de pasajeros a Berisso y Ensenada. Ahora vamos a ver algún plano de detalle. Bueno, particularmente las etapas de la autopista, no me detengo, pero para que ustedes tengan claro cómo es el impacto en el territorio. Acá está el tema del tren, el tren universitario en sus distintas etapas. El rojo es lo que está hoy por hoy funcionando, pero hay distintas etapas. En naranja es una obra muy pronto a inaugurarse, que está toda la obra básica hecha para que empiece a funcionar. Y hay una idea de esto, del ramal a puerto, también transformarlo con algunas estaciones en un tren de pasajeros, que llegue hasta donde termina el dock central del puerto, a lo que se llama estación de destilería, a la altura de la calle Varadero, que es la que cruza, es la única calle que cruza y conecta Berisso con Ensenada, la calle Varadero. Pero eso está del lado de Ensenada, la estación que existe, es una estación existente que existía cuando funcionaba el ramal Río Santiago, ahora en desuso, ¿no? Bueno, simplemente mostrando algunos ejemplos de impactos territoriales, o mejor dicho, de obras de infraestructura que pueden tener impacto. Ahora, volviendo a nuestro problema de especulación. O sea, la especulación del suelo genera estas contradicciones y genera urbanizaciones que están más allá de la digamos, de la actitud o no que puede tener un Estado para regular sus usos, ¿no? Acá hay un planito bastante actual, tengo entendido, del valor de la tierra. Acuérdense que esto es lo que es clave para cómo después la ciudad crece. Hoy por hoy, este es un tema que es central en la regulación de uso del suelo y que son los problemas que se generan. Es muy importante que tengamos un análisis y una evaluación de qué implica esto de que el terreno en Ensenada vale $79 el metro cuadrado,
en el centro 184 y inclusive un poquito más bajo en el borde de La Plata, 170 y pico. Bueno, ¿qué significa en términos de urbanización? Porque eso produce esto, esos valores disociados del costo de la tierra produce esto, que son los asentamientos, que hay que fuertemente, no en Ensenada, pero hay, pero bueno, cuando vemos la mirada regional de Gran La Plata, aparecen estas cuestiones. Bueno, sin embargo, Ensenada tiene un modelo que probablemente podamos invitar a algún funcionario para que nos cuente. Un modelo territorial, cómo están pensando, yo no me puse a verlo, con profundidad, pero cómo están pensando el territorio, ¿no? Que se supone que es una aspiración a llegar. Bueno, habrá que verlo. Y habrá que ver qué es lo que ustedes proponen. Si después de todo el año proponen este planito y vamos a pedir algo más que el planito. Pero le mostramos el planito, ¿eh? Sí está. Hay que revisarlo, ponerlo en crisis, repensar y tener opciones que a ustedes les puedan interesar más. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque no nos olvidemos de esto. O sea, ahora estamos viendo la micro. Pero la micro y la macro corren juntas. Entonces, cuando estoy pensando en el puerto, estoy pensando en esta escala, o cuando estoy pensando en el tren, por ahí también, cuando estoy pensando en una centralidad de un área urbana, estoy pensando en la escala micro, pero siempre el ida y vuelta es lo que nosotros insistimos, y por eso esta clase existe el día de hoy, porque nos interesa estos temas que son del principio y son generales, ver y analizar cómo es el crecimiento de la expansión urbana, cómo son el proceso de desigualdad que se viene dando y fragmentación. ¿Qué pasa? Y es muy presente con el desarrollo productivo y la generación de empleo, el tema de la movilidad, la producción del suelo urbano, pensar o aspirar a un espacio urbano de calidad para todos, siempre con la idea de el acceso al derecho a la ciudad, a un hábitat digno, a través de instrumentos de gestión, que son los que también vamos a aplicar tanto en la instancia diagnóstica como en la instancia propositiva, métodos e instrumentos que van a ser útiles para este o cualquier otro momento en que quieran ustedes, que les toque a ustedes intervenir en un territorio determinado, ¿no? Y laburo de alumnos en la instancia diagnóstica, esperamos y aspiramos a que ustedes produzcan planos de este tipo, bueno, identificar los problemas y cómo espacializarlos. También es importante que ustedes se entrenen en la manera de poder espacializar los conflictos y también las potencialidades del territorio de análisis. Un equipo de trabajo, otro, de un área bastante parecida en superficie. Esto es todo el sur de La Plata, de Villa Elvira, pero el territorio, el tamaño es muy parecido al de ustedes. Bueno, aspiremos a un modelo territorial más compacto, con una normativa que regule el uso del suelo de manera adecuada, con desarrollos productivos con tecnologías apropiadas, tratar de que la expansión urbana sea planificada y no espontánea, ver qué pasa en la interfaz entre lo urbano, perurbano y rural, propender al completamiento urbano en la medida de lo posible, donde hay vacíos intersticiales entre áreas urbanizadas, esta idea de completamiento y no de extensión. Está bueno que podamos ver, inclusive en la instancia propositiva, si existen posibilidades de completamientos urbanos en áreas centrales, cuyo estrategia abarata las infraestructuras, ¿no? Con movilidad sustentable, pensemos en sistema de transporte adecuado, bueno, el tren mismo, con energías limpias, la posibilidad de profundizar el tema del transporte masivo, la bicicleta, el peatón. Bueno, nada. Y finalmente, y terminamos con esto, algunas preguntas disparadoras, para charlar en comisión. ¿Cuáles son los vínculos funcionales y los niveles de accesibilidad entre el área metropolitana, la región La Plata y el partido de Ensenada? ¿Cuáles son esos vínculos e interacciones que hoy se dan? Sería bueno que vayamos viendo eso. ¿Cuáles son los impactos de los proyectos estratégicos de escala regional, la 90,
la autopista, ¿qué impacto van a tener? Eh, ¿Cuáles son los patrones de crecimiento que se han dado, se están dando, las diapositivas que llevamos recién, de crecimiento urbano? ¿Cómo se da el crecimiento? ¿Hay completamiento? ¿Puede haber? ¿Hay densificación o es todo horizontal el crecimiento? Y el rol del Estado en todo esto, discutámoslo, si es el que gestiona el territorio. No solamente el Estado, con el concurso de otros actores sociales, claramente, lo hemos visto y vamos a repasar permanentemente esta idea que la construcción de un plan se hace no de manera centralizada a través del Estado, sino a través de la participación de distintos actores que tienen a veces intereses contrapuestos. El Estado es un actor fundamental. Ahora, además hay un rol de regulación, de planificación y de control. Eh, Y en definitiva, ¿por qué? No, nos interesa, y esta es una pregunta de examen, con esto que rendir. ¿Por qué es importante la mirada regional cuando se planifica un territorio? ¿Qué dimensiones hay que priorizar? Bueno, espero que esta charla, esta clase nos permita a todos que nos aparezcan estas preguntas y encontrar alguna respuesta en la medida de lo posible para que ustedes reflexionen. De eso se trata esta instancia de trabajo práctico. Bueno, me gustaría que lo puedan profundizar en los grupos de trabajo. Pues listo, con esto terminamos. Vamos a los docentes. Gracias.